Hoy en Cara a Cara nos metemos a analizar los principales temas de este martes 27 de agosto, último martes del octavo mes de este año. Villa Panamericana, las también sospechosas o sospechosos desbloqueos a dinero de narcos que hizo el peñanietismo a finales de la administración anterior. Un poco la evaluación del inicio del ciclo escolar con mucha incertidumbre y con mucha confusión entre maestros por las nuevas reformas y los cambios en el sistema educativo. Y tendremos una discusión aquí en cabina. ¿Cómo evaluamos a López Obrador? El próximo sábado a las 11 de la mañana en Palacio Nacional rendirá su primer informe de gobierno a los 9 meses de administración. Así lo mandata la Constitución, que siempre tiene que ser la entrega del informe el 1 de septiembre. Y ese mismo día el presidente de la República hará un posicionamiento sobre lo que considera que son los principales retos y desafíos del país a 9 meses de haber tomado las riendas nacionales. Es martes de Justicia Abierta y tendremos la posibilidad de hablar con el abogado Jorge Torres. Escríbenos al 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusain. 9 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Cara a Cara este martes 27 de agosto. La Villa Panamericana sigue siendo el asunto toral, central de discusión en nuestra ciudad. Desde ayer conversamos contigo acerca de la existencia de un contrato firmado o un precontrato firmado entre el gobierno del estado y la empresa Green Life Capital, en donde esta segunda, la empresa, compraba las villas panamericanas a un precio de 1.500 millones de pesos con el objetivo de desarrollar vivienda a corto y mediano plazo. El acuerdo, según lo que publicó el periódico NTR, el acuerdo sería ratificado el jueves por pensiones del Estado, por el IPEJAL, y el viernes sería anunciado con bombo y platillo. Y bueno, hablamos ayer con el presidente municipal de Zapopan sobre qué opinaba en torno a la venta de la Villa Panamericana, si estaba o no al tanto, y esto nos comentó. Sin embargo, no sabíamos que ya era un hecho la venta, ni mucho menos que se tenía ya un cliente digamos en firme para hacer la compra de la misma. No habrá permisos para la Villa Panamericana para que se maneje como vivienda hasta que no se resuelvan una serie de cosas, porque lo que nosotros estamos buscando es evitar que haya un desarrollo masivo habitacional para toda la zona del Bajío. Creo que sería un completo despropósito para toda la ciudad. Después de esta conversación con Pablo Lemus, nos llegaron informaciones de parte de, digamos, personas que están o que han estado en la negociación y en la discusión en general de lo que supone el plan maestro para el Bajío para el Bajío en Zapopan, para esta zona tan importante en temas ambientales y de agua para la ciudad. Fuentes que nos decían que Pablo Lemus sí estaba enterado de las discusiones, no tal vez de la negociación y del acuerdo en sí, pero de la idea que hay detrás del proyecto, del desarrollo de baja densidad e incluso de los debates en torno a la zona de protección. El gobernador del estado estuvo en otro espacio radiofónico ayer, estuvo con Gonzalo Oliveros. Ahí dijo que se encontró las villas panamericanas como un problema que tenía que resolver, que él estuvo en contra en su momento de que se edificaran las villas panamericanas en la zona del Bajío, en las cercanías del Bosque de la Primavera, pero que en este momento tenía que resolver
no solamente qué va a pasar con las villas, sino cómo pagarle los recursos a pensiones del Estado, más de 400 millones de pesos que llegaron de los trabajadores del Estado. Y bueno, hoy el mismo periódico NTR, a través de la pluma de Sonia Serrano, publica que esta empresa, Green Life Capital, pues digamos que integra esta empresa a exfuncionarios públicos, pero funcionarios públicos, digamos que no solamente tienen esta característica de haber pasado por el gobierno, de haber estado en algún momento en espacios gubernamentales, sino que también tienen relaciones con cúpulas empresariales, es decir, con Coparmex en específico, e incluso, como es el caso de Francisco Padilla, con la Cámara Nacional del Comercio. Y esta empresa, Green Life Capital, fue, pues digamos, dada de alta, fue constituida, pues muy poquito antes de que se comenzara todo este proceso. Fue ratificada con una modificación en la integración de socios el 9 de julio de este año, es decir, estamos hablando de hace menos de 2 meses, es decir, parece, todo indica que es una empresa pues constituida como tal para adquirir las villas panamericanas. Es una empresa con estas características, exfuncionarios que están involucrados en este debate: Jaime Rábago Jiménez, quien es tesorero y apoderado legal, y en su momento fue director de Fomento al Comercio Exterior en 2015 con el gobernador Aristóteles Sandoval. Y bueno, ya habíamos referido a Francisco Padilla, es decir, funcionarios que tienen esa dualidad, que han pasado por administraciones, algunos de Aristóteles Sandoval, otras de Ramiro Hernández, pero que estuvieron en espacios en donde la historia nos dice que son cesiones que hacen los gobiernos a las cúpulas empresariales. Más allá de esto, por supuesto, creo que la pregunta es: ¿quién está atrás de Green Life como tal? Estos son los nombres aparentes, los que están en el acta constitutiva, pero por supuesto que ellos tienen que jalar a una serie de empresarios, de portafolios de inversiones, para poder de alguna forma pagar los 1.400 millones de pesos que supone adquirir las villas panamericanas, y que supone también toda la inversión de mitigación y toda la inversión que hay en torno a este espacio vulnerable en el Bajío de Zapopan. Eso uno, y dos, por supuesto, ¿quién en su sano juicio, hablando en términos racionales, pues se avienta por una inversión o hacer una inversión de estas características, un pago en 4 años de 1.400 millones de pesos, sobre todo a través de deuda, pues en un predio y en una propiedad que es tan compleja, en donde hay 5 suspensiones en este momento, activas en este momento, en donde el propio presidente municipal ha dicho que hay incertidumbre en torno a los permisos. Es decir, no es o no parece ser de entrada la mejor opción para un inversionista, ¿no? Una propiedad con este nivel de problemática. Esperaremos a que el gobierno del estado haga pública su versión en torno a este proyecto. Enrique Alfaro ya comentó, lo decíamos en una entrevista con Gonzalo Oliveros, de forma global el proyecto de las villas panamericanas, lo que sucede, lo que se debe, el dinero involucrado, pero todavía no ha declarado sobre el proyecto como tal, este en específico. Sí, más o menos esboza en esta entrevista que él considera que la zona tiene, posibilidad de albergar vivienda de baja intensidad, adquiriendo algunos predios para que te den la famosa fórmula del COS y del CUS. Digamos que la suerte de las villas panamericanas seguramente se define esta semana, de aquí al viernes, y esperemos que se tome una decisión compatible con el medio ambiente y con los estudios que se han hecho por parte, en particular del ITESO, que se han hecho en la zona, en donde se pide protección a distintos espacios para no afectar zonas de recarga y para no afectar zonas boscosas. Y segundo, que más que pensar en el interés de los inversionistas, se piense en el interés público, es decir, los recursos que se van a recibir, 1, y 2,
pues la tranquilidad de los trabajadores que tienen su pensión ahí, la tranquilidad de que van a poder retomar una parte de ese recurso que nunca se debió haber invertido por parte de los trabajadores, pero que se tomó así durante la administración de Emilio González Márquez. También ayer arrancó el ciclo educativo con este programa Recrea, así le llama el gobierno del estado. Escuchamos lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro y comentamos algunos de los retos educativos. Educar para la vida en 50 escuelas piloto. ¿Qué significa eso? Que en escuelas que vamos a poner como ejemplo este año, vamos no solamente a reconstruir su infraestructura física, sino que vamos a dar ya alimentación, desayuno y comida, que vamos a llevar un programa de activación física de primera y que vamos a lograr acercar las actividades culturales y que vamos a inculcar la formación cívica como 3 puntos básicos de una... Bien, la escuela completa. Yo siempre he creído que la educación tiene que ser integral, presupone cultura física, el cuerpo, la mente, las artes, ética, ciudadanía. No somos o no debemos ser o ceder ante el viejo modelo educativo basado simplemente en la acumulación de aprendizaje, pero no en la construcción de personas integrales, lo que no debe de ensombrecer los debates que afectan a Jalisco de forma muy clara y directa. Por ejemplo, la deserción. Somos en Jalisco el estado que más expulsa niños, niñas, jóvenes, adolescentes de las aulas, particularmente en secundaria. En secundaria tenemos un atorón durísimo que todavía la Secretaría de Educación Jalisco nos explica. Llevamos muchos años discutiendo este tema de por qué las y los jóvenes abandonan las aulas. Pero hasta ahorita, me decía ayer el subsecretario de Educación Básica, Pedro Díaz, hasta ahorita están empezando a hacer un diagnóstico de si es porque motivos económicos, violencia, si se aburren en las aulas, si tienen que trabajar a temprana edad. Todavía no sabemos por qué en Jalisco, en particular Jalisco es el estado con mayor deserción de todo el país en el nivel secundaria. Y lo segundo que lo apuntaba Mexicanos Primero, y creo que es algo que se tiene que retomar, el tipo de educación que se está dando en las aulas. 8 de cada 10 niños y niñas jaliscienses, pues no entienden de matemáticas. Salen con conocimientos insuficientes en matemáticas según planea. Y en el caso de español son 4 de cada 10, el 40% que pues va creciendo en educación básica, va pasando los años y sigue teniendo lagunas muy importantes para escribir, para comprender el idioma y por lo tanto no logra construir una mentalidad analítica que tenga esto, el lenguaje como un eje fundamental, pero también el pensamiento lógico, el pensamiento matemático. Por lo tanto, ahí están las discusiones, los debates que tiene que haber sobre el sistema educativo en Jalisco. Creo que el modelo Recrea, que comienza con 50 planteles, es interesante porque te habla de un abordaje integral de lo que supone el desarrollo de un estudiante, pero no se puede olvidar esos dos asuntos, la calidad, la deserción y por supuesto la infraestructura educativa. 9:18 a.m, escríbenos. El sábado es el conocido Día del Presidente. Durante el presidencialismo mexicano, por décadas, fue el día más importante para el presidente de la República, en donde el sistema político, sin diferencias ideológicas o partidistas, le rendía un homenaje al presidente. Recordamos las frases de López Portillo, de Echeverría, de Ordaz. Era el momento en donde el presidente daba su versión, su narración, su relato sobre lo que estaba sucediendo en el país. Se fue diluyendo el Día del Presidente hasta pasar a ser pues un momento más de la vida política nacional. Ya no es un momento central porque es un espacio pues en donde el presidente se rodea de leales, elige a las cúpulas empresariales que le caen bien, a organizaciones sociales que no son críticas, a intelectuales, y bueno, pues da las cifras que quiere dar y ni siquiera existe un debate sobre, digamos, los principales problemas y desafíos que tiene el país. Ahora López Obrador tendrá su primero en Palacio Nacional. Uno, ¿qué esperas del informe del próximo sábado a las 11 de la mañana? Y segundo, ¿cómo calificaría estos 9 meses de López Obrador? Ya casi va a cumplir un año, en diciembre cumple un año al frente de la presidencia de la República. ¿Cómo lo calificarías? Escríbenos al 3318 80 76 41.
9 de la mañana con 22 minutos, por cierto, se hizo oficial a través de una carta que colocaron en Twitter la renuncia del PRD. Pues ya no quedan muchos perredistas, pero ahora lo hacen Alejandra Barrales, que era candidata al gobierno, usted se acuerda, de la Ciudad de México en el último proceso por el Frente, y Juan Cepeda, que fue candidato al Estado de México, la joven sensación del PRD en ese proceso por el porcentaje que sacó en una elección tan polarizada entre el PRI y Morena en el Estado de México. Renuncian al PRD y seguramente mucho tendrá que ver con esta iniciativa de Futuro 21, que tuvo su evento, digamos, de nacimiento al público, de presentación en sociedad el sábado pasado. El sábado, hablando de sábados, el próximo será el primer informe de Andrés Manuel López Obrador, 9 meses al frente de la presidencia de la República, y queremos hacer un balance de lo que ha supuesto este 2019, estos 9 meses de López Obrador al frente del Ejecutivo Federal. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo, buenos días. Sergio Negrete, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, creo que no tenemos ahí a Sergio Negrete, ahorita lo recuperamos. Sergio, ¿me escuchas? Yo te escucho muy bien. Ya te escucho. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Enrique. Buenos días. A ver, Eduardo, Sergio, una valoración general de lo que han supuesto, Eduardo, estos 9 meses de López Obrador al frente de la presidencia. Pues yo creo que de las 3 grandes demandas que tenía, que cruzaban por el asunto de la economía, el asunto de la violencia y la inseguridad, y el combate a la corrupción, me parece que si vamos de lo menos a lo más, pues donde ha quedado a deber, hay un rezago importante en cuanto a las políticas y las estrategias que se han echado a andar, tiene que ver con la seguridad. Eso me parece, en principio, pues que después de estos primeros meses de gobierno, pues podemos hablar de que sí hay pues un fracaso en lo expuesto y en lo planeado y en lo llevado a cabo para bajar estos niveles de violencia. El segundo punto, pues tendría que ver con la economía, que si bien es cierto, estamos lejísimos de las propuestas y de las promesas que se plantearon, pues también es cierto que tampoco se llegó al nivel que se había especulado en 2 sentidos. Por un lado, que pudiéramos tener un crecimiento por debajo del 0, es decir, crecimiento negativo, sí. Si bien tampoco se creció mucho con 0.1%, pero bueno, 0.0 ya ha revisado la baja. Sí. Así es más que lo que se estaba pronosticando. El otro asunto es la paridad peso-dólar, que más o menos se ha mantenido en el mismo nivel desde el verano del año pasado. Y el tercer punto, donde sí me parece que hay un poco más de avance, pues es en estos procesos que se han comenzado a llevar a cabo para atacar las prácticas de corrupción de personajes de alto nivel en el gobierno anterior. Creo que si hacemos un primer balance de estas 3 vertientes, pues iríamos así, ¿no? De lo menos exitoso que ha sido el combate a la inseguridad y a la violencia, hasta las primeras muestras de ir de manera seria a buscar acabar con algunas prácticas de corrupción. Sergio Negrete. Pues déjame centro en la economía, Enrique. Sí, pero es economista, tiene sentido. Todavía. Mira, la verdad veo, digamos, asombroso que tenemos que festejar que no estamos en recesión. Entonces, ahora resulta que es algo bueno o no tan malo que la economía está creciendo 0. El pronóstico original del gobierno federal era 2%, el pronóstico del presidente sigue siendo 2%, que no vamos a llegar, pero ni de broma. No sé por qué sigue con eso, pero bueno, lo mantiene. Su pronóstico de su Plan Nacional de Desarrollo, y lo digo así porque lo escribió, lo que nunca se había visto en este país, un Plan Nacional de Desarrollo redactado personalmente por el presidente, es de un promedio de 4, y que a finales del sexenio llegaríamos a 6. Entonces digo, en esta asignatura, como diría Eduardo, yo veo una desaceleración pues francamente fuertísima. Hay factores externos, no todo es López Obrador, pero desde la decisión del aeropuerto en octubre,
a la fecha, con lo de las gaseras, que según esto hoy se resolvió, Sí. toda la cerrazón del sector energético, pues realmente estás asustando inversión. Lo que está subiendo la extorsión en tantas ciudades del país, lo que está relacionado con la seguridad, que ya destacaba Eduardo. Entonces, mucho ambiente antiinversión, llamémosle así. Y si no hay inversión, no va a haber crecimiento, no en este año, sino en todo el sexenio. Entonces yo aquí realmente es el foco más rojo que yo veo en este momento, el ambiente, digamos, que está afectando negativamente a la inversión, tanto decisiones presidenciales, sector externo y la inseguridad. El que el Banco de México haya bajado la tasa de interés, Sergio, que empiece a fluir un poco más el gasto público, ¿crees que tenga algún efecto sobre la confianza o difícilmente? No, ayuda. A ver, ciertamente esta decisión del banco es positiva y alimentará un poco el crédito, da la señal correcta. Ojalá, por cierto, mira Enrique, que te lo diga un economista como yo, ojalá se soltara un poco más el gasto. Lo que estamos viendo es un recorte de gasto brutal. El presidente es fiscalmente más conservador que yo y mira que eso ya es decir bastante. Sí, no, es de la ortodoxia pura, ¿no? Sí, yo lo atribuyo a su edad. Un hombre nació en 53 que cruzó como tantos de nosotros la crisis de la deuda de los 80s, la inflación ochentera. Yo creo que de ahí viene ese conservadurismo fiscal y en materia de endeudamiento. Un presidente que esté en contra del endeudamiento público. Entonces, curiosamente, este no es momento para ser conservador fiscalmente. No te digo que suelte el gasto de manera muy responsable, pero también es otra señal preocupante que habría que tener un poco de política contracíclica fiscalmente, y pues no la estamos teniendo. Eduardo González, eres especialista en temas migratorios. Los costos del acuerdo con Estados Unidos, aquel festejo por impedir la entrada de aranceles por parte de la Unión Americana, en términos de proyecto y en términos del discurso obradorista, ¿cómo ha afectado estos acuerdos con Estados Unidos? Fíjate, Enrique, yo creo que cuando arranca este gobierno hay sobre la mesa estas tres grandes vertientes que mencionábamos, sí, y ahorita Negretillos, que tiene que ver con educación, con economía, con el asunto de la corrupción y la inseguridad, y a mí me sigue pareciendo que no estaba sobre la mesa asuntos coyunturales que eventualmente iban a aparecer, y uno de ellos justamente es la migración, y digo que no estaban sobre la mesa si atendemos a la mala respuesta que se tuvo, sí, no en algún momento en particular, sino a lo largo de todo el proceso. Es decir, al inicio sí hay una apertura para los migrantes, sí, se les acepta, se les va a dar permisos de trabajo, etcétera, pero semanas después, a pesar de haber firmado el pacto de las migraciones en Marrakech, se echan para atrás, apuestan por sacrificar personas a favor de los aranceles, sueltan a la Guardia Nacional para detener a los migrantes, cosa que ya está sucediendo, y a mí me parece que el costo en términos humanos es muy alto. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo que el costo o el beneficio, mejor dicho, que obtuvieron en términos económicos con relación a esto de los aranceles fue positivo para cierto espacio de la población, que incluso lo podemos ver en las encuestas. Cuando revisamos el sentir de la población sobre las políticas de endurecimiento migratorio hacia los centroamericanos, el 75% de los encuestados mencionan sentirse satisfechos de que les echen la Guardia Nacional, de que no los dejen pasar, que no les den empleo, y que además, gracias a eso, Donald Trump nos levantó los aranceles o las amenazas arancelarias a los productos mexicanos. Pero yo creo que al final de la jornada queda muy claro que, como en muchas otras áreas, el gobierno de Andrés Manuel no apostaba, ni siquiera veía en el universo que le pudiesen aparecer estos focos rojos como el tema de la migración. ¿Cómo te explicas, Eduardo, el asunto de la inseguridad y la violencia? Porque yo leo dos interpretaciones en torno a este tema. Quien dice López Obrador es mano dura, los militares en la calle, y esa es la columna vertebral del combate a la violencia. Y quien dice no,
López Obrador es muy laxo, los militares ni siquiera se defienden, hay un mensaje de parte de la presidencia confuso en este tema. ¿Ves ves esa dicotomía, ese dilema en torno al proyecto de seguridad del presidente López Obrador? Yo creo que sí, o sea, una parte del discurso es apostar por educación, por recreo, por empleo, salarios, y que con eso se va a bajar los niveles de violencia y se va a sacar a los jóvenes del crimen, pero por otro lado viene el contradiscurso, que es militarizo, o continúo, mejor dicho, la militarización del combate a la delincuencia, creando la Guardia Nacional. Pero a mí me parece que todavía hay otro asunto muchísimo más delicado, que es el querer de esa manera concentrar el poder militar y el poder policíaco en las manos del jefe del Ejecutivo, sí, en lugar de repartirlo entre los estados y los municipios. Y este asunto, a mí me parece que le ha salido bien. No digo que a la población nos esté yendo bien, pero en la ecuación que tiene el gobierno federal está siendo apoyado por los municipios. Es decir, si nosotros le preguntamos a los presidentes, a las presidentas municipales, oye, ¿qué opinas de que llegue la Guardia Nacional? Encantados, brazos abiertos. Encantado, que vengan y que se hagan cargo de esto que yo no puedo atender. Entonces sí me parece que hay un contrasentido, tanto en el discurso como en la ejecución, para buscar detener la delincuencia. Sergio Negrete, en uno de sus primeros spots, el presidente López Obrador, pues habla de sus cifras en materia económica. Si quieres lo escuchamos, Sergio, y los comentamos, ¿no? ¿Cómo no? No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Las cifras, Sergio, ¿son reales o son otros datos? Hay de todo. A ver, por decirte algo, el salario mínimo tiene razón. Nunca que yo recuerde se había dado un aumento tan sólido en términos reales. Y se me hace raro que no presume algo. El 100% de aumento en zona fronteriza. Sí. A mí me asombra muchísimo. Imagínate qué presumible es eso. Ahora, yo matizaría que muy poca gente en México gana el salario mínimo. Y por eso realmente no se ha sentido tanto el efecto. Pero, a ver, eso ya es matiz. Ciertamente es una medida que tomó. Es una medida que él puede presumir, que es muy cierta. Entonces, si hacía muchos años, no sé si 36, creo que no de hecho, pero hace muchos años que no se veía un aumento de esa magnitud y sobre todo por encima de la inflación. Ya el debate si eso está impactando al resto de salarios. Sí, ya es otra cosa. Yo creo que no, por cierto, y menos en un ambiente recesivo de fuerte desaceleración. ¿Que eso cuándo lo podremos ver? ¿A finales de año con las cifras del IMSS? Sí, lo que mejor que tú puedes tener las cifras del IMSS, pero lo malo es que se mezclan tantas otras variables. Sí. Entonces ya con las cifras del IMSS en la mano, a julio, lo que estamos viendo es una desaceleración en la creación del empleo impresionante. Aunque no de los salarios, ¿no? No, de los salarios todavía no. Entonces yo creo que va a impactar a salarios, pero tío, se está mezclando tantas cosas. Lo de la gasolina, Sergio. Gasolina. Es que es difícil como medirlo y saberlo medir por día, ¿no? Sí, pero aparte de todo, como todos lo sabemos, si sube y baja, como ha estado subiendo y bajando en 17 y 18 con el mercado, con el tipo de cambio. Entonces, ahí sí creo que no sé de dónde lo está sacando. Y aparte hay que decir una cosa, el hombre había prometido una y otra vez en campaña, a lo largo de tantos años, bajar la gasolina. Ahora resulta que presumo que no sube. Ya no cumplo que no baja, ahora presumo que no sube, cuando aparte sí sube y baja, dependiendo de qué día agarres, como dices, qué semana, qué mes. Entonces lo de la gasolina realmente no. Lo de electricidad, por supuesto que sí, impuestos tiene toda la razón, no han subido los impuestos, y con respecto a deuda, peculiarmente, sí hay un aumento. O sea, le estoy viendo en este momento las cifras de Hacienda, la deuda total del gobierno, del sector público, perdón. Sí. Pasa de 560,000 millones de dólares en diciembre 18 a 583,000 en junio. No es un gran aumento, es un aumento muy pequeño.
realmente yo creo de los menores que podemos ver en cualquier momento, pero no puede decir que no ha aumentado, pero digamos que a término grueso tiene razón en la cuestión de la deuda. Eduardo, nos vamos con esa valoración que haces. En corrupción, más o menos estamos ahí viendo señales. En la economía, pues estancada la economía, pero como dices, tal vez menos peor, como se dice, de lo que se auguraba, y la agenda fundamental para digamos, de aquí al segundo informe tendrá que ser seguridad, ¿no? Sí, y yo creo que en ese sentido, me parece que de las tres variables, la que más puede tener el control el gobierno federal de que pase algo sería el combate a la corrupción, y si es que sucede, me parece que aún teniendo problemas económicos y aún manteniendo los niveles de violencia como los tenemos hasta ahorita, el sentir de la población será muchísimo más positivo hacia el gobierno que si tampoco en el combate a la corrupción se ven resultados. Sergio Negrete, para despedirlos, en materia de previsión económica, de lo que viene en los siguientes meses, seguramente veremos un año 2019 con un crecimiento pues, más cercano a 0 que a 1, y 2020 tampoco parece muy halagüeño, ¿no? No lo parece tanto por la parte externa. Va a haber campaña presidencial en Estados Unidos. El señor Trump, ya sabemos cómo se nos desata contra México. Sí. Y aparte de todo, reitero, este ambiente, políticas anti-inversión, yo creo que va a tener un severo impacto, espero equivocarme, pero realmente no ves ese entusiasmo, ese ambiente que permita mayor inversión y por ende mayor crecimiento. Es el único camino, mayor productividad, mayor inversión. Si no, no puedes. Puede jalarte un poco el sector externo y en este caso no lo podemos esperar. Entonces sí, se ve muy complicado, Enrique, 19 y 20. Sergio Negrete, Eduardo González, gracias. Hasta luego. Al contrario, gracias. Ahí están, dos opiniones sobre el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Primera vez que va a ser un corte de caja de lo que ha supuesto su administración. 9 meses después, pero hay que recordar que el presidente López Obrador tomó decisiones desde un poco antes. Incluso, ya lo refería Sergio Negrete, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ocurrió antes de ser presidente de la República. Por lo tanto, podríamos decir que en términos de decisión, de poder, pues son los 9 meses, más aparte algunos de transición en donde López Obrador ya tomaba decisiones sobre temas fundamentales para el país. WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos al corte y hablamos sobre el ciclo escolar, la opinión de los profesores. ¿Qué están viendo? Los cambios, es el primer ciclo escolar de inicio para ambas administraciones, para la federal y para la estatal. ¿Qué cambios hay? Y también que nos describa si percibe también un poco de incertidumbre entre los profesores. 9 de la mañana con 43 minutos. Ayer comenzó el ciclo escolar. 1.700.000 niñas y niños volvieron a las aulas, jóvenes, adolescentes que, pues digamos, volvieron a las aulas tanto en primaria como en secundaria, y con la coexistencia y superposición de pues muchas ideas educativas, porque se aprobó algo a nivel federal, un tronco común, una estrategia de la nueva escuela mexicana, y luego en Jalisco también ha habido la apuesta por un proyecto, que es el proyecto Recrea, para formar comunidades educativas. Y pues queremos saber y platicar con Claudia Limón si estos modelos, a una profesora que está ahí en secundaria, pues le están generando confusión. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buen día, Enrique. Bien, muy bien. Gracias a ti y saludos a tu auditorio. Claudia, ¿cómo enfrentan este ciclo escolar? Desde afuera vemos como pues muchas cosas en desorganización, que si llegan los libros, si no llegan los libros, los uniformes, los útiles, como que se comienza con retrasos, ¿no? Sí, un poco esto del retraso administrativo y de gestión que se ha dado. Cada inicio de ciclo escolar es complicado para tener todos los recursos necesarios. Sin embargo, en este momento sí hay una serie de incertidumbres que estamos tratando de solventar desde las aulas. Sobre todo va en el sentido del modelo educativo más que de los materiales, ¿sabes? Ya. Que los libros son una herramienta pedagógica,
pero sobre ella no se sostiene el hecho educativo. De acuerdo. Entonces tenemos herramientas nosotros los docentes para hacer funcionar las clases. Lo que sí es complicado, y te hablo de esta serie de incertidumbres, es que creo que estamos en un impasse sobre los cambios en el modelo educativo que implementaremos en el ciclo escolar. Porque si bien ya recibimos una capacitación de 2 semanas sobre lo que sería la nueva escuela mexicana, se dibujan apenas unas líneas principales y no hay mucha claridad del enfoque o la articulación de las prioridades educativas a nivel federal. Más aún en Jalisco se nos presenta un nuevo tipo de proyecto que ha optado por definir líneas estratégicas de acción que no están del todo alineadas con lo que el gobierno federal plantea. Entonces yo creo que este sí es un reto enorme, que los directores tendrán que articular estos 2 proyectos educativos para generar estrategias de acción a nivel de aula, ¿no? ¿En qué difieren, Claudia? Es decir, ¿cuáles son las diferencias entre el modelo federal y el estatal? Fíjate, el modelo federal consiste en 8 ámbitos de acción que tienen que ver desde el aprovechamiento académico hasta la infraestructura escolar, pasando por prácticas docentes y directivas, la formación docente y avanzar en los planes de estudio, por decir en términos generales. Sí. Y en cambio a nivel estatal estamos apostando por la inclusión, aprendizajes para la vida y la generación de comunidades de aprendizaje. Sí. Entonces, como escuela tenemos que responder a los ámbitos federales y también dar cumplimiento a las líneas estatales, que jerárquicamente son muy dispares. Entonces, tendríamos que generar nosotros en las escuelas estrategias que respondan a esos 2 proyectos y nuestras propias, vamos a decir, grupos de acción, por ejemplo. Los maestros se van a dedicar a responder a estos ámbitos, el director a otros ámbitos, y son una serie de trámites administrativos que se prometió disminuir, irónicamente, ¿no? Entonces estamos los docentes sí preocupados por la demanda administrativa que nos va a generar el responder por escrito o con evidencias de cada uno de los ámbitos federales y responder al modelo local, ¿no? Entonces, esa es una problemática que sí nos pega a nivel administrativo, aunque en las aulas, a mí me gustaría darle a tu público la certeza de que los maestros sabemos qué hacer. Es decir, conocemos los programas, aunque unos ciclos escolares, aunque unos niveles, lleven un programa del 2011 y otros del 17, ¿no? Del 17, es correcto. Los maestros los conocemos y los dominamos. Es decir... Y van sobre esos planes de estudio. Sí, vamos sobre esos y esos ya estaban planteados previamente y tenemos un conocimiento de los aprendizajes que se espera lograr en cada ciclo escolar. Claro que si lo ves a nivel macro o si lo ves desde afuera de una escuela, parecería un caos. Sin embargo, en las aulas, los maestros sabemos cómo articular cada uno de los programas, ¿no? Entonces, eso sí me gustaría darle la certidumbre a las personas que nos escuchan. Lo que se aprobó hace algunos meses en la Constitución, las nuevas materias, derechos humanos, perspectiva de género, educación sexual, todo ese tipo de temas todavía no está en los planes de estudios. No, aún no llegan a los planes de estudio, los tenemos como ámbitos a implementar, pero no hay líneas estratégicas de acción específicas sobre lo que se va a realizar en aulas para cumplir con esos ámbitos. Entonces, más bien va a partir de la creatividad de cada maestro y su propia formación, la que dé inicio en este ciclo escolar, tratando de sensibilizar a los alumnos en esos temas. Pero no hay, a nivel federal, una indicación clara acerca de cuál sería la mejor manera de hacerlo en la escuela. Te despido con este tema. He platicado con el secretario de Educación sobre el programa Recrea el Proyecto. En general, me parece interesante la idea de que las escuelas tengan más autonomía, que dialoguen y discutan sobre sus problemáticas particulares, pero no sé, Claudia, en la implementación, ¿cómo están sintiendo Recrea? Bueno, el programa es un programa piloto que se va a implementar en 50 escuelas. Sí. Entonces, ya están previamente seleccionadas. Creo que puede ser de gran éxito siempre y cuando se consiga involucrar a los padres, porque el fundamento de Recrea
son las comunidades de aprendizaje. Sí. Y las comunidades de aprendizaje están integradas por los estudiantes, los directivos, maestros y padres de familia. Entonces creo que recae sobre el reto de involucrar a los padres, entusiasmarlos por acompañar a sus hijos en su desarrollo académico, para apoyar a las escuelas y sobre todo a los maestros, hacer contacto con los maestros. Yo les comento a tu auditorio que en 2 semanas los maestros ya tenemos un diagnóstico de grupo y un diagnóstico personal de cada estudiante. Entonces, a partir de 2 semanas pueden hacer contacto con sus maestros y conocer en qué nivel de aprendizaje está su hijo. Creo que es súper importante sensibilizar a la población de en 2 semanas. De esta columna. Ya tener un diagnóstico de cómo está su hijo o su hija. Sí, sobre todo para darles acompañamiento. Con lo que comentaban de la deserción escolar, existe una presión muy fuerte hacia los maestros para que los estudiantes permanezcan en la escuela el mayor número de ciclos escolares posible, lo cual está recayendo en que se force un poco el sistema para que los alumnos transiten de ciclo escolar a otro, incluso sin tener los conocimientos que requiere el nivel. Esa es una presión sistémica para cumplir con indicadores, pero se puede lograr una mayor permanencia en la escuela teniendo el apoyo y la motivación de los padres hacia sus hijos. Es decir, el hecho educativo se construye en la escuela y en casa. Claudia, clarísimo, gracias. ¿De qué? Al contrario, saludos. Claudia Limón es maestra de secundaria y nos ayuda un poquito a conocer lo que viven los maestros en la escuela pública. Al corte y escuchamos a Jorge Torres, abogado, porque es martes de Justicia Abierta. Al abogado Jorge Torres. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿tú? Bien, muy bien. Adelante. Gracias. Mi comentario esta semana lo estoy realizando sobre el control judicial sobre la actividad jurisdiccional. Esto viene a cuento porque el pasado 22 de agosto se realizó un foro en el seno del INAI denominado Cómo construir justicia abierta. En dicho foro participaron reconocidos juristas tales como el ministro en retiro José Ramón Cosío y el magistrado Carlos Soto Morales, muy famosos en Twitter, por cierto. Voy a compartir en unos momentos más el enlace para que el que quiera verlo completo. El evento dura aproximadamente 1 hora y media. Y quiero rescatar algunos puntos que me parecieron fundamentales para entender hacia dónde tenemos que ir en materia de justicia abierta. Ya hemos platicado en otras intervenciones cuáles son los puntos básicos que componen una justicia abierta. Sentencias con lenguaje claro y sencillo, sentencias breves, publicidad de las sentencias y publicidad de las deliberaciones y de las sesiones en los tribunales pluripersonales. Sin embargo, en nuestro país seguimos teniendo esfuerzos aislados para generar justicia abierta. Algunos tribunales lo hacen, particularmente a nivel federal, otros no, pero podemos coincidir en que hay una generalizada opacidad. El 17 de mayo del 2019, el informador dio cuenta del informe Injusticia Abierta, Ranking de la Opacidad Judicial en México, que en su texto señala que absolutamente todos los poderes judiciales de México están reprobados en justicia abierta. Ninguno logró ni siquiera el 50% del puntaje. Esto se puede corroborar con el informe que está publicado en @xjusticia. Las autoridades presentes en la presentación de este informe, según el informador, destacaron la necesidad de que Jalisco publicara todas sus sentencias. Muy bien por eso. En el foro en que le refería, el ministro Cosío hacía una pregunta muy sugerente. Bueno, imaginemos que ya tenemos todas las sentencias publicadas. ¿Para qué queremos sentencias públicas? Las partes que litigaron en esos casos y sus abogados no necesitan de la publicidad porque ya saben cómo se resolvió el asunto. Igual el tribunal que participó conoce el caso y conoce cómo se resolvió. Entonces, ¿para qué queremos transparentar esta actividad jurisdiccional? El ministro Cosío daba una respuesta igualmente sugerente. Necesitamos transparentar sentencias para generar control social sobre los tribunales. Así lo dijo. La publicidad de las sentencias es la primera parte de un esfuerzo que sería estéril si no hay un compromiso de la academia, las universidades, las barras de abogados, el foro en general, de tomar ese material y volverlo insumo de observatorios, medición y estadística del sentido de los votos. Reflexión sobre la justicia o injusticia en la aplicación generalizada y estandarizada de criterios. En otras palabras, si la abogacía, la academia y la sociedad misma
no está consciente de que tiene esta responsabilidad para develar esta cultura jurisdiccional que hasta el momento permanece oculta, nos va a pasar como en cierta película animada en la que una ardilla prehistórica se pasaba toda la película persiguiendo una bellota y cuando finalmente la atrapaba no tenía idea de qué hacer con ella. Sí queremos transparentar sentencias, pero lo más importante es qué es lo que vamos a hacer procesando esa información. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Impecable, Jorge, gracias. Gracias a ti, hasta luego. 9 de la mañana con 58 minutos, muchos comentarios, gracias por escribirnos. Ramón, buen día, respecto a la lista de útiles escolares, un gasto enorme por cada alumno, 6 años de primaria, yo en mis años tengo 56 y uno mismo hacía sus cuadernos y salía totalmente el gasto de regreso a clases, es impresionante. Dijeron que no cobrarían inscripción en las primarias, ¿qué hay de eso? Porque mi hija pagó 250 de inscripción en la escuela, esta arboleda de San Martín. Pásanos más datos, Verónica, y con mucho gusto se lo pasamos a la Secretaría de Educación. 2146, ¿qué tan probable y viable es que el presidente se retracte y reanude la construcción del nuevo aeropuerto? La verdad es que no lo veo, no lo veo como una opción para el presidente. 2444, las palabras de Lemus, él mismo se contradice, cuidado con las palabras, dice, de la educación primaria y secundaria, aún con rezagos en cuestión de civismo, no hay programa de motivación hacia las matemáticas, pero lo más importante, que no se enaltece las habilidades de cada alumno posee. Ejemplo, las artes, frustración es lo que impera. Coincido con tu comentario. Para cara a cara, aunque el salario haya aumentado, parece ser que el consumo no ha aumentado o incluso ha disminuido por lo que se ve en la disminución de la inflación. Coincido contigo, Raúl Camarena. Buen día, el informe de AMLO, ¿será dónde? Regresa el rito del informe en el Congreso, ¿no? Raúl, va a ser en Palacio Nacional a las 11 de la mañana el próximo sábado. Vamos a ver cuánto dura. Suelen ser eventos con Calderón y Peña Nieto, andaban en torno a las 2 horas. No sabemos si el presidente López Obrador acaparará el micrófono más tiempo. Mañana hablamos sobre si los bares tienen que tener mecanismos para medir el alcohol en las personas después del asunto Joe Malek, que seguramente nos paralizó como sociedad. Soy Enrique Tucen y mañana a las 9 volvemos a conversar.